Historia de la pedagogía. Sección 79. Tercera parte. Del Renacimiento a Kant. 14. La Ilustración en Inglaterra y Francia. 101. La idea de progreso en los fisiócratas y en Condorcet. 102. La educación en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Bisalberti. 101. La idea del progreso en los fisiócratas y en Condorcet. La obra de Montesquieu abunda en consideraciones históricas entretejidas, con consideraciones geográficas. Pero una auténtica teoría del progreso histórico en relación con la geografía y la economía, sin estar rígidamente condicionado por estas, no la encontramos sino en Turgot y Condorcet, quienes, por otra parte, consideran la educación como el factor más importante de ese progreso. Roberto Jacobo Turgot, 1727-1781, fue uno de los exponentes máximos de la escuela fisiocrática, que se inspira en las teorías económicas de Francisco Quesnay, según las cuales, también en el campo económico, había que dejar de actuar lo más libremente posible a las leyes naturales. La única y verdadera productora de riqueza es la tierra, y el único modo de aumentar la prosperidad consiste en inducir a los propietarios y agricultores a producir más, para lo cual es necesario facilitar el intercambio entre regiones y abolir todo vínculo económico. De esta forma, el aumento de la demanda conduciría a la adopción de métodos mejorados de cultivo. La tesis librecambista, laissez-faire, laissez-passer, que será adoptada por Smith y por los demás economistas de la escuela clásica, parece así desarrollada orgánicamente. Turgot se convirtió en su propagandista y cuando fue nombrado ministro a principios del reinado de Luis XVI, intentó llevarla a efecto con audaces reformas, a las que los conservadores se opusieron tanto que lo obligaron a dimitir. En el pensamiento de Turgot, las ideas fisiocráticas encajaban armoniosamente con una visión general del progreso histórico y científico que bajo ciertos aspectos, preludia la que será formulada en el siglo XIX por Augusto Comte. De una fase en que predomina la interpretación mítico-religiosa de los fenómenos, la humanidad pasa a una fase de especulación filosófica para llegar, en fin, a la fase en que la ciencia natural, basada en la matemática, elimina la metafísica y pone al hombre en condiciones de conocer no la esencia, sino las leyes objetivas de la naturaleza y con ello de mejorar sus condiciones. En general, los sostenedores de la fisiocracia, más que de un régimen parlamentario, son partidarios de un despotismo ilustrado, regulado solo indirectamente por la opinión pública, por el temor de que un parlamento no sepa elevarse por encima de los intereses de partido y velar únicamente por el interés general. Turgot querría que el despotismo ilustrado llevase a efecto también reformas escolásticas encaminadas a dar a todos los súbditos del rey una instrucción que les haga ver las obligaciones que tienen para con la sociedad y el poder real que los protege, los deberes que dichas obligaciones les imponen y el interés que para ellos representa cumplir con esos deberes en aras del bien público y del suyo particular. El estudio de estos deberes debe constituir el fundamento de toda la enseñanza. Una teoría del progreso histórico no muy diversa de la de Turgot sirve de base al esquema de un cuadro histórico del progreso del espíritu humano compuesto por el marqués de Condorcet, 1741-1794, el que por otra parte saca conclusiones de tipo democrático-liberal que Turgot había pasado por alto. Durante la Revolución Francesa, Condorcet fue presidente de la Asamblea Legislativa y autor de un proyecto orgánico de reforma escolar que no llegó a ponerse en práctica por culpa de los azares políticos que llevaron al autor, quien era girondino, a suicidarse en la cárcel. El proyecto se inspira en los siguientes principios: instrucción universal, con la mayor independencia posible respecto de la autoridad estatal, libre concurrencia entre instituciones públicas y privadas, predominio de las materias científicas sobre las literarias,
coeducación de ambos sexos, división de la instrucción en 4 grados principales y creación de una Asociación Nacional de Artes y Ciencias que cuide y perfeccione su organización y progreso. 102. La educación en Francia e Inglaterra en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, tanto en Francia como en Inglaterra, la realidad educativa contrasta tristemente con la eflorescencia cultural del siglo de las luces. La escuela elemental casi no existe. La escuela media se encamina lentamente hacia una mayor modernidad, pero sigue siendo una escuela de privilegiados. Las universidades se mantienen, en su mayoría extrañas al movimiento ilustrado. El hecho de que no se preste la menor atención a la escuela elemental popular es lo que menos debería sorprendernos. Hemos visto, por ejemplo, que el mismo Luc no se preocupó por este sector, sino a propósito de la lucha contra la mendicidad. Efectivamente, en Inglaterra no había ningún ente, ni privado ni público, que se ocupara de la educación elemental. En algunos casos se ocupaban de ella las escuelas parroquiales, o bien mujeres desprovistas de toda preparación específica que reunían en su casa, previo pago, a algunos niños de la vecindad, dame schools. O bien eran las escuelas medias las que organizaban escuelitas preparatorias. Por último, surgían para los pobres algunas sociedades pías con finalidades filantrópicas y de edificación religiosa, cuyas escuelas y cursos dominicales tenían carácter de obras de caridad con muy poca difusión y eficacia. La situación no era mejor en Francia. El autor de un opúsculo anónimo de 1764 sobre la educación pública, quizá habría que atribuirlo a Diderot, calculaba que de 2 millones de niños entre los 7 y los 16 años, 1.800.000 no recibían ninguna educación o casi. La Bruyère había descrito la existencia del campesino francés como más próxima a la de los brutos que a la de los seres humanos. En el curso del siglo XVIII, incluso los pequeños artesanos y otros trabajadores manuales no solo no ven mejorar sus condiciones, sino que las ven empeorar, de modo que la parte más humilde de la burguesía sufre un proceso de proletarización. En cambio, la burguesía comercial y financiera sigue mejorando sus posiciones y los confines entre ella y la clase noble empiezan a volverse borrosos. La llamada nobleza de toga, que ejerce los cargos judiciales y compone los parlamentos regionales, es en buena parte de origen burgués y ha comprado el título a la monarquía. Esta situación debe tenerse presente para comprender por qué los proyectos de reforma escolar en pro de la instrucción universal, como los de Diderot y Condorcet, son tan raros y reciben una acogida tan poco favorable. La actitud general de los enciclopedistas está representada fielmente por un proyecto que, a diferencia de los precitados, fue objeto de grandes muestras de aprobación por parte de Voltaire y otros. Se trata del proyecto formulado por Renato de Chalotais, 1701-1785, en su ensayo sobre la educación nacional, 1763. Chalotais, procurador general del Parlamento de Bretaña, quiere que se proscriba la educación confesional, sobre todo la jesuítica, y que sea sustituida por un pequeño pero eficiente sistema educativo de tipo estatal y de carácter predominantemente científico y moderno. A su juicio, las escuelas eran ya demasiadas. En cuanto a la educación elemental, no solo no estima necesario que el Estado provea escuelas para todos, sino que incluso critica ásperamente a los hermanos de las escuelas cristianas que pretenden enseñar a leer y escribir a los pobres que no necesitan más que aprender el manejo de la lima o el cincel. Así pues, la nueva floreciente burguesía y la parte más ilustrada de la pequeña nobleza quieren una educación moderna y realista. Comprendemos mejor esta exigencia si tenemos en cuenta que durante los 3 siglos precedentes, la burguesía había logrado que sus vástagos frecuentaran las mismas escuelas humanísticas de los hijos de la pequeña nobleza. Pero también debemos recordar que al mismo tiempo habían surgido para los jóvenes de alcurnia las escuelas o academias de príncipes donde se adquiría la preparación propia para ejercer eficazmente funciones de gobierno.
Estas academias eran auténticos seminarios de la clase dirigente, razón por la cual estaban organizadas sobre bases más realistas que las escuelas humanísticas, y además de las cuestiones literarias, se enseñaban en ellas materias científicas útiles, incluso arte militar, fortificaciones, balística, y se practicaban los deportes más nobles. Pero ahora que otra clase culta y mucho más numerosa aspiraba a convertirse en clase dirigente, era natural que aspirase también a una educación que la preparara con mayor eficacia para esa tarea. Obviamente no se trataba de copiar las academias de los príncipes, pero de todas formas se trataba de tener en cuenta exigencias realistas planteadas por los progresos conseguidos en los campos técnico y científico, así como en la organización del Estado. He aquí el auténtico motivo central de la pedagogía ilustrada, en la que, por el contrario, las exigencias democráticas e igualitarias figuran muy marginalmente. Y, sin embargo, las conquistas efectivas en ese sentido fueron más bien modestas. En Francia, a raíz de la expulsión de los jesuitas, 1764, hicieron ciertos progresos métodos más realistas, como los de los oratorianos. En Inglaterra, junto a débiles intentos de modernización de las public schools, se observa la difusión de las Dissenters Academies, academias de los disidentes religiosos, es decir, instituciones puritanas que no pueden prosperar a la luz del sol, sino hasta después de promulgada la Act of Toleration de 1689, que sanciona la libertad religiosa. En un principio se caracterizaban por la importancia que concedían a la lengua materna, pero posteriormente empezaron a ganar terreno en ellas las materias prácticas y científicas, aunque sin desmedro del estudio del latín. Son escuelas típicas de la media burguesía que más tarde serán imitadas en las colonias británicas de América por impulso de Benjamin Franklin, quien fundó una famosa academia en Filadelfia, 1753. En Francia, las asambleas revolucionarias se aprestaron por fin a reconstruir completamente el sistema educativo, operación tanto más necesaria en cuanto el conflicto con la Iglesia había puesto en crisis gran parte de las escuelas existentes. Esta reconstrucción se anunciaba como orientada no solo en un sentido realista, sino también democrático. Entre los proyectos estudiados destaca el de Condorcet, mencionado precedentemente. Sin embargo, con la Convención Nacional predominó una posición más estatalista y la ley Lacanal de 1794 instituyó un sistema nacional de escuelas elementales donde, además de rudimentos culturales, se enseñarían a los muchachos nociones de educación política, procurando inculcarles sentimientos democráticos y patrióticos. Al año siguiente se procedió a instituir escuelas medias estatales de tipo verdaderamente científico y moderno. Pero la reacción termidoriana y el directorio descuidaron el sector elemental, mientras que el despotismo napoleónico, al mismo tiempo que abandonaba otra vez al clero la instrucción primaria, reorganizó el sector secundario con una orientación totalmente diversa. De esa forma, volvió a imperar la orientación clásica, que a juicio de Napoleón era la más apropiada para preparar buenos súbditos, y las escuelas medias se reservaron prácticamente para las clases acomodadas. De esta forma, los ideales educativos de la Ilustración salieron completamente derrotados en el terreno de la práctica. No será sino en el curso del siglo XIX, particularmente en el periodo de predominio del positivismo, cuando las ideas ilustradas resurgirán para afirmarse definitivamente.